Bom, bom, eucalyptus, bom, bom, eucalyptus, bom, bom, eucalyptus. Hello. En el vídeo anterior hablé de los comienzos de Elige tu propia aventura y de los 20 primeros números de la mítica edición de Timun Mas. En este nos vamos a ir a por casi todos hasta el 40, serie que cuenta con algunos de los más interesantes. Aquí el tesoro del galeón hundido, con datos sobre submarinismo y sus peligros, por ejemplo, las burbujas de nitrógeno. Entre las ilustraciones vamos a ver algunas como las de monedas antiguas españolas. Aquí las tenemos. Y bueno, nos vamos a ir marchando a uno de mis favoritos. Estoy hablando de Odisea en el hiperespacio, con una impresionante advertencia especial que me alucinaba de niño. Ahí la tenemos, con afirmaciones como: nadie puede decirnos si el nuestro es el único universo o si hay un número infinito de universos. Bueno, pues claro, yo flipaba. Se nos habla de universos hostiles. Por ejemplo, aquí, lo conseguimos, hemos tapado el agujero que comunicaba con un universo hostil. Si no hubieras venido, todo habría acabado, no solo para nosotros, sino para la Tierra, incluso para nuestro universo. Ahora será mejor que vaya a casa o llegaré tarde a cenar, le dices. La verdad es que me encanta. Luego también tenemos otras ilustraciones, como por ejemplo, aquí, nada más y nada menos que un frasco de hiperespacio. ¿Quién no quiere tener uno en su dormitorio, verdad? Y bueno, esto ya me alucinaba también de chiquillo, como os cuento, con metalenguaje a nivel máximo, porque aquí tenemos nada más y nada menos que al autor del libro y de la colección, el señor Edward Packard, que nos cuenta una serie de movidas. Ahí, pues, ríete tú del Quijote, ¿no? Y de aparecer Alonso Quijano y Sancho en el libro. Aquí Edward Packard, maravillosísimo. Superordenador, este también me gustaba muchísimo. Con, por ejemplo, aquí al principio, ahora os lo voy a enseñar, esas ilustraciones que nos hacían soñar con megaordenadores que íbamos a utilizar, claro, para cambiar las notas de clase. Frank Bowl fue un veterano ilustrador, co-creador, por ejemplo, de la heroína Black Phantom, entre muchos trabajos. Y aquí la regla dorada de la ética: actúa con los demás como querrías que ellos actuaran contigo. Pero bueno, se nos enseña en este libro también que es difícil la paz mundial, incluso para un superordenador. Pues sí, cosas como estas de la ética, de la regla de oro y todo esto, y de la paz mundial, pues nos enlazan con textos como La paz perpetua, que aprovecho para recomendar. Bueno, La tribu perdida. Aquí la canadiense Louise Munro Foley, que fue de las primeras escritoras fijas en la colección tras Packard, Raymond Montgomery y Brightfield. Tenemos un vocabulario completo de una tribu maorí, como habéis podido ver aquí. El mapa de la zona donde se desarrolla la acción, que también, bueno, pues ya sabéis, es una cosa que nos gustaba muchísimo. Y hablando de ilustraciones, poco a poco en la colección van a ir apareciendo más profusamente pues ilustraciones a 2 páginas como estas, muy interesantes. Y bueno, ya os iré enseñando más adelante en este vídeo. Bueno, el número 25 que os voy a mostrar ahora es La patrulla espacial. Aventuras espaciales, lo que generalmente encantaba a los peques. Uno de los personajes importantes era la inteligencia artificial Henry, que a veces está un poco turuleta. Está clara la influencia constante de HAL de 2001. Aquí lo tenemos en la fabulosa colección Biblioteca Básica Salvat, una colección maravillosa de la que ya haré algún vídeo también. Aquí tenemos, pues por ejemplo, reproducciones de escenas de la peli, y bueno, pues también es un libro que devoré desde pequeño, aunque no me enteraba de nada. Pero bueno, ya hablaremos de 2001. Viaje submarino. En la versión original es de 1977 y es de hecho el número 2 de la colección en Estados Unidos. Pero esto lo contaré en otro momento. Lo podemos ver, por ejemplo, en los créditos, como, aunque fue muy temprano en su versión original, apareció más tardíamente en España. Y bueno, aquí tenemos algunas de las primeras ilustraciones de Paul Gangrer, que ya os comentaré alguna cosita más sobre él posteriormente. De hecho, el 27 es otro clasicazo en Globo por el Sáhara. Douglas Tiernan residió en Warren, Vermont, donde hizo amistad con Montgomery y Packard.
nos vamos a encontrar con dibujos chulísimos como este, en el que los extraterrestres piensan que el perro Harry es el jefe al tener las orejas más grandes. Stanislav Lem estaría muy orgulloso y también vamos a poder ver esos finales que, como en el misterio de Chimney Rock, son extendidos y que siempre pues echábamos un vistazo, no nos vamos a quedar ahí encerrados, ¿no? Y bueno, pues solían pasar cosas muy chulas o muy interesantes como esta, en la que vamos a ver a Harry como un bon vivant, glorioso. Harry gloriosísimo. Un título mítico dentro de la propia colección. Bueno, 225 pelas. Sabotaje, otro de los primeros que tuve. De ahí el cómo está de desencuadernado, porque este y otros los leía una y otra vez. El trabajo aquí del ilustrador Ralph Rees para mí es muy bueno, con, como os comentaba, ilustraciones dobles y referencias a la cultura popular. Por ejemplo, esta imagen nos recuerda a La Gran Evasión, la peli mitiquísima de Sturges de 1963 y que desde luego, como otras obras maestras, dejan pozo. El 29, El trono de Zeus. Algunos números como este tenían un espíritu parecido al de la colección de La máquina del tiempo, de la que también tenemos vídeo. De nuevo ilustraciones a doble página, que se van haciendo cada vez más frecuentes. Nada más y nada menos aquí con el rapto de Perséfone por Hades. Deborah Goodman ha escrito para colecciones más recientes de Elige tu propia aventura, mientras que Ron Wynn ha sido un ilustrador muy experimentado. Aquí tenemos, por ejemplo, la colección que os comentaba, La máquina del tiempo, que en España, entre otros lugares, tuvo muchísimo tirón. Pero bueno, esto lo cuento en otro lugar. Viaje a Stonehenge. Aquí seguimos con el estilo, precisamente, a lo máquina del tiempo, y comenzamos con un artículo sobre el lugar de Stonehenge. Fred Graver, que es el autor, no se prodigó mucho en la colección y, a no ser que esté equivocado, no he encontrado más información. Este es su único número dentro de Elige tu propia aventura. En el 31 nos vamos al desafío de Robin Hood, mito clásico, como la asimismo tradicional misión de salvar a Marian, encontrándonos con personajes famosos como Little John, aquí lo tenemos. Ellen Kushner ha sido autora de varias novelas, locutora de radio a nivel nacional en Estados Unidos, y Judith Mitchell ha trabajado profusamente como ilustradora para literatura infantil. Sombra Mortal es desde luego uno de los más mortales de la colección. Eres un espía que debe terminar con la amenaza de Dimitrius, un tipo con superpoderes, a raíz de un experimento que termina mal, y casi todos los finales acaban contigo. De hecho, este es de los pocos positivos y encima te quedas sin vacaciones. Pero bueno, qué jetismo tiene la gente. Pero lo más habitual es morir desintegrado, por ejemplo en este, o por otros diversos motivos truculentos, como la estampida en un campo de fútbol. Sí, amigos y amigas, como lo escucháis. Y bueno, recordemos que Don Heading es la persona que usó el seudónimo Paul Gangrer, el principal ilustrador de la colección. De hecho, Don aparece aquí con su habitual Paul Gangrer. Este es otro de mis favoritos por motivos emocionales, devorándolo de niño, flipándome la cultura escocesa, los fantasmas y las maldiciones ancestrales. Además, Heading vuela muy alto aquí con ilustraciones como esta doble página donde encontramos mucho contraste de negro, por ejemplo. El lema Dread Wisely, que aquí lo tenemos, siempre me ha gustado. Puede ser entendido como no temas, pero asimismo como hazlo si es necesario. Y bueno, incluso me enamoré del dibujo de Margaret, que es un espíritu, pero sí, dice, oh, qué mujer más guapa. O sea que desde luego Paul Gangrer contribuyó a que me enamorara de un fantasma en un dibujo. Pero bueno, la filosofía de temer sabiamente es muy útil en Cazador de Fantasmas, donde se nos cuenta que lo peligroso puede ser huir de un fantasma y romperte la crisma. Vuelve el gran Packard y de hecho es uno de esos números emparentados con otros, pues es una continuación de ¿Quién mató a Harlow Tromby? Pasamos a ser de detectives a cazadores de fantasmas y una de las posibilidades es que te conviertas en uno, como aquí. Bueno, os puedo contar también que el ilustrador Ted Enig ha trabajado para megacorporaciones como Disney. Aquí tenemos precisamente a ese ¿Quién mató a Harlow Tromby? El intraverso de Elige tu propia aventura. Aquí el tesoro secreto del Tíbet, hay que encontrar el valle secreto de Silingla para que unos monjes tibetanos nos enseñen si se puede levitar. Es un poco como el planeta Última de OVNI 5440. Sí, efectivamente se puede, aunque hay que concentrarse mucho. Pero bueno, para llegar hasta Silingla
no hay que hacer trampas, como en el famosísimo OVNI 5440 que os comentaba y que, bueno, siempre está bien volver a ver, así que aquí lo tenéis, desde luego, uno de los números más recordados de la colección, precisamente, bueno, por esa troleada, ¿no?, de Packard que también nos comentábamos en el capítulo anterior. Safari fotográfico, en el cual, bueno, se ponen de manifiesto problemáticas desgraciadamente muy reales, como el maltrato animal o el tráfico de seres vivos. Y ahí sí, tenéis la pegatina del Corte Inglés. 315 pesetas. Hace mucho que elegí en mi propia aventura no comprar en el Corte Inglés, pero de niño era uno de los lugares donde se compraban libros de Elige tu propia aventura. Peligro en la Tierra. Aquí el ilustrador es Mariano Trott, pero ya no lo vemos en portada, porque la maquetación estadounidense pasó el nombre de los dibujantes a la parte inferior y la española los suprimió de la portada. Es interesante también en algunos números observar publicidad, ahora lo vamos a ver, de colecciones diversas de Tim Unmask, que es una editorial que trabajó muy bien. Por ejemplo, nos trajo las crónicas de la Dragonlance, ahí las tenemos anunciadas. Ahora os voy a enseñar precisamente, bueno, La máquina del tiempo, también publicitaba. Y aquí tenemos el número en la versión estadounidense de Dragon Wing, de Ala de Dragón, en ese universo de la Dragonlance, y la edición chulísima, preciosa, que nos trajo la editorial española surgida de CEAC, con esa portada impresionante, formato grande, tapadura. Desde luego, cuando los chiquillos veíamos esa marca de Tim Unmask, pues nos quedábamos ojipláticos, y ya os digo que a muchísima gente contribuyó a hacerle amar la lectura, ¿no? Bueno, el número 40, Odisea en el Cañón, Jay Leibold ha escrito algún artículo sobre cómo era hacer libros para Elige tu propia aventura y lo mucho que le ayudaba a hacerse mapas, como el que nos encontramos aquí precisamente de parte de la región del Gran Cañón. Pondré un enlace al respecto en la descripción de este vídeo. Y bueno, amigos y amigas, para mí está más que demostrado, pero en la literatura juvenil puede hacerse arte y este se emparenta con otras formas del mismo, como el cine, ahí tenemos 2001, la historia, por ejemplo, la filosofía o las novelas de fantasía, como la Dragonlance, el universo en general de Dungeons and Dragons, etc. Y bueno, pues esa odisea en el hiperespacio, ya os digo que me hizo soñar desde muy, muy pequeñito. Muchísimas gracias, Packard, Tim Unmask, y muchísimas gracias a vosotros. Sed felices, amigos y amigas, y una de las cosas que nos enseña Elige tu propia aventura es que no hagáis daño a nadie. ¡Chao, chao! Hasta pronto, ni siquiera con un universo hostil. Bom bom, Calyptus, bom bom, Calyptus, bom bom.